Ahí estamos. Vamos de vuelta, total, recién empezábamos con ese tema. Vuelvo a decir, si bien esta estructura, este primer esquema estructural, está en equilibrio, lo que pasa es que cuando uno tiene una barrita que la apoya en sus dos extremos y la carga en el medio, esto se flexa de esta manera. Y por lo tanto, al flexarse de esa manera, las secciones de los extremos giran. Entonces, es decir, que no se estaría cumpliendo una premisa de nuestro esquema original del cual partimos, en la cual la sección A no podía girar porque estaba justamente empotrada. En el caso del segundo esquema estructural o de la segunda propuesta de equilibrio, a ver, si yo pongo una carga acá, y acá digo que esta carga va a ser 0, nada me impide que este punto descienda. Hay un chico que no puede entrar, que es Claudio Riquelme, no sé qué le está pasando. Así que, bueno, entonces nada me va a impedir que este punto también descienda. Pero si yo tengo un apoyo móvil, ese punto no puede descender. Y finalmente, si yo acá considero que el momento en A, el momento en C, en realidad esto es C, es nulo, significa que es como si yo tuviera una articulación. Es decir, me va a permitir que puedan existir un par de pares, en realidad no van a existir ese par de pares, pero va a producirse un giro relativo entre la sección que se encuentra a la izquierda y la sección que se encuentra a la derecha. En definitiva, con estos tres esquemas, yo sí estoy satisfaciendo y verificando el equilibrio, pero lo que no estoy haciendo es ni satisfaciendo ni verificando la deformación de mi barra. Como dice acá, ¿cuál es la correcta? O sea, lo que uno tiene que tener en cuenta es que la solución tiene que ser única. Nosotros como ingenieros siempre lo que vamos a buscar es buscar que la solución de mi problema sea única. No puede tener dos soluciones o tres soluciones que inclusive sean totalmente distintas. Imagínense que yo voy a trazar los diagramas de momento en esta estructura y el momento máximo después de las ecuaciones que planteé me arroje dos posibles resultados, uno de 40 kN y el otro de 75 kN. ¿Con cuál trabajo? ¿Con cuál voy a dimensionar mi estructura? ¿Con cuál voy a verificar mi estructura? ¿Sí? Entonces nosotros requerimos que el problema tenga una solución única. Y por otro lado, a ver, mi estructura era mi estructura con un empotramiento a la izquierda y un móvil a la derecha. Entonces, una misma causa, fíjense, esta misma causa que yo coloco acá, acá y acá, sobre la misma estructura, debe producir los mismos efectos. No puede producir efectos distintos. Es decir, no puede ser que la reacción acá tenga un valor, acá tenga otro y acá tenga otro. No puede ser que acá valga P sobre 2, acá 0 y acá 0. No puede ser que acá el momento flector o flexor interno sea nulo. Y en estas puede llegar a no ser nulo. ¿Entendido? Entonces, realmente con proponer una solución que solamente verifique el equilibrio no nos alcanza a nuestro problema. No nos alcanza por todo lo que hemos dicho, en primer lugar porque no verifica la deformabilidad que va a experimentar realmente la estructura, cuál de todas las soluciones voy a terminar adoptando, es decir, que me encontraría con un universo de posibles soluciones y obviamente no va a verificar el principio de causalidad. Tengan en cuenta que yo planteé tres alternativas, podría haber planteado infinitas alternativas de solución de esto. Bueno, acá dice un poco, se desprende que la solución no dependerá exclusivamente de satisfacer el equilibrio y habrá que satisfacer algo más, pero que es lo que ya un poco les dije, la deformada de la barra. Fíjense que en el primer esquema estructural la deformada de la barra es esta. El giro acá está permitido. El giro acá está permitido. Y eso no es posible en mi estructura original. Vayamos a ver ahora con mi segundo. Fíjense que si acá este es 0,
acá este 0, la deformada de esta barra, ¿sí? Acá obviamente puede tomar momento, la deformada de esta barra es esto, como si fuera una barra empotrada en un extremo libre en el otro. Y si finalmente el momento sea 0, en C, de vuelta acá está bien el giro relativo C, pero acá está mal el C, como les dije, bueno, se me van a presentar un giro relativo entre las secciones, cuando ni acá, ni en mi estructura original tengo un giro relativo en esa sección. Bien. Bueno, acá está un poco dicho todo lo que venimos viendo, ¿no? O sea, del esquema 1, el giro en θ en A no es posible o compatible con las condiciones de vínculo dadas, ya que el mismo no está permitido por el empotramiento. En 2, el desplazamiento vertical θb tampoco es posible por el apoyo móvil que nosotros tenemos en esa sección B. Y finalmente en el 3, el giro relativo, delta θ AC, no es posible, acá el A está de más, no es posible o compatible también con las condiciones de vínculo dadas, ya que en la sección C existe continuidad de la barra, la articulación no existe, y por consiguiente no está permitido por esta situación. Bueno, como les dije, estas son algunas de las posibles situaciones de equilibrio que pueden presentarse. Obviamente habrá muchas más, habrá infinitas, pero nosotros, estas lo que tratan de hacer es de ejemplificar la totalidad, es decir, mostrar un universo de posibilidades, ¿no? A través de 3 ejemplitos. Bueno, entonces surge la siguiente pregunta. ¿Qué tendríamos que hacer para compatibilizar equilibrio y deformada de la barra al mismo tiempo? Es decir, ¿qué tendremos nosotros que hacer para que el equilibrio que plantee sea congruente con la deformada que ese cuerpo debiera tener? Es decir, existe una coincidencia entre las reacciones de vínculo que uno determine o proponga y la deformada. Muy bien. Una posibilidad que se nos ocurre es, bueno, supongamos el esquema 1, que era el primero que habíamos planteado, es que le vayamos dando distintos valores al momento MA, de tal forma que anule el giro A y al mismo tiempo se satisfaga el equilibrio. ¿Sí? Es decir, agarro y digo, vuelvo un poquito para atrás para ver. Le doy valores a este MA, esto giró en sentido horario, le doy un momento antihorario, de tal manera que me vaya haciendo nulo esto. Y voy probando. A ver, le doy 5 kN/m. Veo si el giro es 0 o no, y si además se satisface el equilibrio o no. Bueno, voy y pruebo con 15 kN/m. Y así, verifico que el giro sea 0 y que el equilibrio se verifique. ¿Sí? Algo similar podría ser con el esquema 2, es decir, ir probando con distintos valores de la reacción vertical B sub B, de tal forma que anule el desplazamiento vertical y al mismo tiempo se satisfaga el equilibrio. ¿Sí? Bien. Y obviamente con el esquema 3 lo mismo, es decir, le voy dando determinados valores al momento en C, de tal manera de anular el giro y satisfacer el equilibrio. ¿Les parece razonable esto? ¿Eh? Y no. Y no, es decir, ir probando es una cuestión de prueba y error. La verdad que no parece ni muy metodológico, ni muy ingenieril, y además terminaría siendo larguísimo y prácticamente interminable el problema. Es decir, tendría que empezar con un momento determinado, medianamente chico y con un momento muy grande, y saber que eso está entre esos dos límites, uno inferior y otro superior, y después ir acotándolo hacia arriba y hacia abajo respectivamente. Así que realmente esto no resulta razonable. Uy, perdón, quedó sin poner cosas. Bueno, entonces, ahora ya metiéndonos directamente en el método de las incógnitas estáticas, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que nosotros en realidad pretendemos? Es encontrar un procedimiento bien sistematizado, de tal manera que permita
transformar un sistema estáticamente indeterminado en otros estáticamente determinados. Y así poder verificar la compatibilidad de los desplazamientos en cada uno de ellos y obviamente el equilibrio. Es decir, lo que buscamos es encontrar un procedimiento que sea bastante sistémico y que nos permita resolver el problema. Nosotros nos vamos a basar ahora de entrada en dos principios. Uno que se conoce como el principio de las reacciones vinculares y otro es la tercera ley de Newton o principio de acción y reacción. ¿Y cómo vamos a aplicar estos dos principios en esta metodología? Bueno, básicamente nosotros vamos a quitar el vínculo, ya sea tanto interno como externo, y en su lugar, ¿qué vamos a colocar? Bueno, vamos a colocar las fuerzas que ese vínculo es capaz de desarrollar. ¿Está bien? Y de esa manera, no solo va a colaborar con el equilibrio, sino que también va a verificar, vamos a tener que verificar la compatibilidad de los desplazamientos. ¿Hasta acá me expliqué, chicos? ¿Alguna duda? ¿Se entendió? Perfecto. ¿Venimos bien? Bueno. Entonces, veamos todo esto con los mismos esquemas anteriores, pero con una vueltita de tuerca. Y acá, perdón, acá sí lo que les enunciaba es el principio de las reacciones vinculares y el principio de acción y reacción. Un poco escritos a como nosotros nos conviene verlo, ¿no? Es decir, dice, un vínculo podrá ser suprimido si se reemplaza el mismo por la fuerza que es capaz de producir el mismo efecto que dicho vínculo y de esta manera restablezca las condiciones anteriores. Es decir, yo saco el vínculo, coloco la fuerza y la estructura queda en la misma situación como si fuera previo al haber suprimido el vínculo. Y el principio de acción y reacción, aplicado a esta metodología, lo deberemos entender como la fuerza, acción, que el esquema estructural realiza sobre el vínculo, el cual obviamente no será estudiado, y la reacción que hace el vínculo sobre el sistema, el cual van a ser fuerzas de igual módulo, igual dirección, pero distinto sentido. Hasta ahora todos estos valores no son para nada conocidos. Así que vayamos ahora a aplicarlo. Bueno, yo tenía mi estructura. Tenía este otro y tenía mi tercera estructura. Las dos primeras habían eliminado un vínculo externo, mientras que la tercera un vínculo interno. Fíjense, si yo elimino el vínculo, pero después coloco la fuerza que ese vínculo era capaz de generar, este giro θ en A tendrá que ser cero. ¿Por qué? Porque esta fuerza está haciendo rotar a esa sección en sentido antihorario, es decir, para que recupere su horizontalidad, es decir, que siga teniendo un giro igual a cero, es decir, un giro nulo. En este caso, la fuerza B sub B va a ser tal que haga que este desplazamiento vertical, eta B, sea nulo. Y obviamente, el par de pares, MC, va a ser tal que haga que ese giro relativo también sea nulo. Bien, estos esquemas nosotros los vamos a denominar esquema 1, 2 y 3, son dos esquemas distintos de resolución, simplemente eso. Muy bien. A cualquiera de los sistemas indicados, que hemos indicado recién, los vamos a denominar sistema fundamental o sistema cero. Existen otras denominaciones y como todas las cosas, en cada lugar del mundo se los denominan por ahí de una determinada manera. Nosotros acá, para no estar diciendo el esquema en el cual saqué el vínculo y lo puse en evidencia la fuerza, que es muy largo, directamente vamos a ponerle sistema fundamental o sistema cero. Y ya sabemos que cuando mencionemos esto, le estamos dando nombre a algo. Y ese algo lo conocemos bien. Estos sistemas fundamentales o sistemas cero deberán cumplir con las siguientes dos condiciones. Primero, no ser un mecanismo y obviamente que el grado de hiperestaticidad sea nulo, es decir, sea así. En definitiva, el sistema fundamental deberá ser un sistema isostático. Bueno, cada uno de estos esquemas
que vimos recién, los vamos a descomponer en los siguientes. Fíjense, el esquema 1, ¿se acuerdan? Lo voy a descomponer, en el cual, si no se acuerdan, vuelvo un poquito para atrás. Perdón, ahí estamos. El esquema 1 estaba actuando sobre esa estructura, la carga P y el momento en A. El esquema 2 estaba actuando P y B sub B. En el esquema 3 estaba actuando P y el par de pares como solicitación interna MC. ¿Mm? Bueno. Ahora lo que hago es, fíjense, a mi estructura original sobre la cual le saqué un vínculo, es decir, que la transformé en un sistema isostático, y en la cual actuaban la carga P y el momento MA, ahora lo descompongo en la suma de dos esquemas. Uno en donde solamente actúa P y otro en donde actúa MA. ¿Está bien? Ahora, ustedes me preguntarán, Luis, ¿por qué pusiste esto entre corchetes, AMA, lo igualaste a XA y además te quedó un XA fuera? Bueno, en realidad lo que hice fue lo siguiente. Lo hice para obviar un paso, pero imagínense por un momento, esta estructura en principio, volvamos a esta de acá. Esta estructura es un sistema isostático con una carga en el medio. ¿Yo la puedo resolver? Les pregunto. Sí. Sí, la puedo resolver. Es una estructura isostática con una carga en el medio. La resuelvo perfectamente. Ahora, si yo hubiera puesto acá el valor de MA, esta estructura no la puedo resolver. ¿Por qué? Porque yo no sé cuánto vale MA. Pero a ver, imaginemos que por un momento a MA le digo que vale 1. Que vale 1. O más 1. Y ahí, con lo cual ahí ya defino que el sentido de giro positivo es este. Le digo que vale 1. Y después, calculo toda mi estructura con MA igual a 1. Y después a todos esos valores los multiplico por el verdadero valor de MA. MA, cuando uno la pone con la rayita, o sea, me costaba poner la rayita arriba, que es como comúnmente se hace, cuando MA va con una rayita, se supone que tiene un valor unitario y positivo. Y X es porque simplemente ese es el valor que por ahora no conozco. Pero en definitiva, fíjense, yo transformo una estructura hiperestática en la suma de dos estructuras isostáticas, de las cuales yo las puedo resolver. Porque ustedes lo saben perfectamente resolver esto. ¿Sí? Entonces, el único problema que se nos presenta es que esta la voy a poder resolver sin problemas, pero esta no, porque todavía no conozco cuánto vale XA. Pero, a ver, si yo digo que XA vale más 1 y lo saco como factor común al valor XA, en definitiva esta la puedo resolver. Y lo único que me haría falta es decir, bueno, a todos los valores que yo distinga acá, después lo voy a tener que multiplicar por el verdadero valor de XA, y ahí voy a tener la solución de este problema. ¿Sí? Así que ustedes me dirán, Luis, hasta ahora está todo bárbaro, pero no nos dijiste nada acerca de cómo determinar cuánto vale XA. Bueno, aguántense un poquito más que ya vamos a hacer. Vamos a ver qué pasaba con el esquema 2. Con el esquema 2, de vuelta, recuerden que mi estructura fundamental, ahí estaba, tenía aplicada P en el medio y B sub B en la derecha. Lo descompongo en dos esquemas. Este de acá y este de acá. Y acá de vuelta hago lo mismo que acá. Digo que B sub B tiene un valor unitario positivo y que después todo eso lo voy a tener que multiplicar por el verdadero valor de B sub B, que acá lo llamé X. ¿Por qué X? Porque es la letra que nosotros utilizamos siempre para las ecuaciones. Y con nada más que por eso. Bien. Y finalmente con nuestro tercer esquema. Lo separo en P y el momento en C. Y de vuelta, al momento en C digo que el que aplico sobre la estructura vale más 1, mientras que el XC real, el verdadero valor, no lo conozco y lo tengo por ahora fuera. Es decir, que en definitiva yo transformé mi estructura en la suma de otras dos estructuras estáticamente determinadas. ¿Sí? Con lo único que me estaría faltando es saber cuánto vale el valor de esa incógnita, ya sea XA, XB o XC, en cada una de las esquemas estructurales elegidos.
¿Sí? Bien, avancemos un poco más. Todo lo anterior lo podemos resumir de la siguiente manera. A ver, los efectos que producen en nuestro sistema fundamental el estado de causa deformante y las reacciones de vínculo, ya sean externas o internas, serán iguales a los efectos producidos en el sistema fundamental por la causa deformante más los efectos producidos en el sistema fundamental, actuando obviamente cada una en forma individual. ¿Se entendió? Chicos. Sí, profe. Bien. Y esto que acabamos de resumir acá, a ver si hay alguna consulta. ¿Puede mostrar la filmina previa, por favor? Sí, ¿cuál la anterior a esta? A ver. ¿Está? Bueno. Bárbaro. ¿La puedo sacar, Romancha? Así. Listo, la sacamos entonces. Esto no es ni más ni menos que el principio de superposición de efectos. Recuerden que el principio de superposición de efectos me dice que si yo tengo una serie de causas que están actuando simultáneamente sobre una estructura, o sobre un cuerpo, sobre lo que sea, y producen un efecto determinado, el principio de superposición de efectos dice que yo puedo hacer actuar a cada una de esas causas actuando en forma individual y separada de las restantes, determinar cuál es el efecto que esa causa provoca y después sumar el efecto que producen todas las causas deformantes. Y el resultado va a tener que ser el mismo. ¿Mm? Las incógnitas en los esquemas anteriores son precisamente las reacciones de vínculo, ya sea externas o internas. Y son obviamente los valores que queremos nosotros determinar, ¿no? Bueno, vamos a plantear lo siguiente. A ver, fíjense. Si yo planteo esta primera ecuación, que dice que el giro... Profe, disculpe, Sí, ¿podría volver un segundo al anterior? sí, ahí está. Decime qué querés, si hay algo que querés leerlo vos o me querés preguntar algo. No, listo, perfecto. Me había quedado una frase. Gracias. De nada. Muy bien. Bueno, para el esquema 1, imagínense si yo planteo esto. Digo que, en definitiva, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que el giro en la sección A, en el sistema hiperestático, provocado por la causa P, va a ser igual a ¿qué? Al giro en el sistema fundamental, en la misma sección A, provocado por la causa P, más el giro en la sección A, en el sistema fundamental, provocado por XA raya, y después por el verdadero valor de XA, que es la incógnita de nuestro problema. ¿Mm? ¿Entendido? Profe, Sí. no entiendo por qué hay que multiplicar por XA. Sí, mira. Voy a salir de esto y vamos a hacer esto de acá. No, voy a ir con esto, perdón. Si esto vale P y está ubicado en la mitad, ¿sí? Espérame un segundito, que quiero buscar ya que estamos. Está acá. ¿Vos me podés decir cuánto valen las reacciones en cada uno de los apoyos? Sí, en ese caso sí.
Bueno, ¿me podés decir cuántos valen? Que yo no sé. P sobre 2. P sobre 2, exactamente. Bien. Uy, perdón, eso no quería hacer. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, vamos a suponer que yo hago esto. Si esto vale 1, ¿cuánto vale esta de acá? 1/2. 1/2. Puso en fecha, yo quería el número. Pero, bueno. Bien. Dame paciencia, es simplemente para mantenerte un poco la intriga un poquito más, nada más. No es de malo que la haga. Muy bien. Ahora, ¿vos me podés negar que esto de acá no es igual a esto de acá? Sí, ¿Se entendió lo que hice? sí, sí, sí. Es decir, el X raya, ya sea en la sección A, en B o en C, es un valor unitario. ¿Qué es lo que me permite? Si yo no conozco P, imagínate que P fuera una variable que pudiera tomar muchos valores. ¿Qué es lo que yo hago? Yo me podría tranquilamente decir, bueno, vamos a suponer que P vale 1, ¿sí? Y determino mis reacciones, trazo los diagramas, características, todo. Y después, si yo quiero calcular para infinitos valores de P, lo único que tengo que hacer es multiplicar a esos esquemas y a esos valores característicos nada más que por P. Entonces ya me queda todo como función de P, con la única diferencia que P todavía no lo conozco. ¿Se entendió? Sí, perfecto, profe. Bien, Gracias. de nada. Volvemos a la presentación. Bueno, estamos a donde habíamos llegado. Bien, entonces, eso era para el primer esquema. ¿Sí? Recuerden que mi primer esquema era mi barrita con el empotramiento y el móvil, y a través del principio de las reacciones vinculares y del principio de acción-reacción, la transformé en un sistema isostático. ¿Sí? Y después ese sistema isostático a su vez lo descompuse en la suma de otros dos sistemas isostáticos. En uno en donde actuaba P, que era un valor conocido, porque es la causa actuante, y otro en donde actuaba esa reacción de vínculo que yo adopté como incógnita y que todavía no la conozco. ¿Sí? Acá la rayita en XA está puesta abajo. Bueno, lo mismo pasa con el esquema 2, es decir, ¿esto qué significa? Tratemos de entender un poquito la nomenclatura. El desplazamiento vertical, en general nosotros usamos en la cátedra, en casi todo el departamento de estabilidad, esta letra, que es la ETA, si mal no recuerdo, como para desplazamientos verticales. Entonces, tita para los giros. Entonces, ¿esto qué significa? El desplazamiento vertical en la sección B, en mi estructura hiperestática debido a la causa P, va a ser igual a ¿qué? A la suma de dos términos. El desplazamiento en esa misma sección en el sistema fundamental, debido a esa causa P, más el desplazamiento en esa misma sección en el sistema fundamental, debido a al valor de la incógnita unitario y positivo, pero después todo esto multiplicado por XB. ¿Entendido? ¿Mm? Bien. Y finalmente, el último, que es exactamente lo mismo, pero para el esquema 3.
Donde ahí tenemos el giro relativo entre en la sección C, básicamente. Bien, con lo cual, fíjense que nosotros ya planteamos la cuarta ecuación que nos estaba faltando. A ver, no quiere decir esto, una aclaración, que yo vaya a resolver este esquema estructural, este o este. Acá estoy haciendo, por una cuestión didáctica, mostrando 3 ejemplos distintos. Yo voy a elegir uno de todos estos después para resolver mi problema. No tengo que aplicar 3 problemas. Que quede claro esto, por favor. ¿Entendido? Que quede claro eso. Sí, perfecto. Es decir, yo elijo uno de estos 3, o cualquier otro, inclusive, que nos guste más, para poder resolverlo. Acá es simplemente para darle un poquito de más ejemplaridad en el tratamiento del tema. Entonces, fíjense que en definitiva yo ya creé la cuarta ecuación que necesitaba para poder resolver mi problema. Es decir, yo cuando planteé mis 3 ecuaciones de equilibrio, acá tengo mi cuarta ecuación de equilibrio, donde esto que es el momento en A. O, si no elijo ese esquema estructural, elijo esta, en donde voy a tener mis 3 ecuaciones de equilibrio más esta cuarta, donde esto va a ser la reacción vertical en B. O, si elijo este esquema estructural, voy a tener mis 3 ecuaciones de equilibrio más esta cuarta ecuación, que va a ser el momento interno en la sección C. ¿Estamos de acuerdo? Así que fíjense que si nosotros ya resolvimos nuestra estructura hiperestática, que parecía un cuco muy grande, y en media horita, un poquito más, resolvimos nuestro problema. ¿Qué les parece? Y esto se denomina el método de las incógnitas estáticas. ¿Por qué? Porque consiste en plantear una ecuación adicional en donde mis incógnitas son XA, o XB o XC, que pueden ser reacciones de vínculo internas o externas. Las 2 primeras son externas, la tercera interna. ¿Estamos de acuerdo? ¿Los convencí? ¿O me está faltando algo? $10 puntos. ¿Sí? Pero me está faltando algo. Yo se lo estoy haciendo a propósito. El valor de la incógnita. No, el valor de incógnita lo resolvés con las otras 3 ecuaciones. Ahí no me enganches. Tenés que resolver un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. No, eso no. A ver, ¿qué me está faltando ahora? Que todavía me estoy haciendo el distraído. Me están faltando 2 cosas, chicos. Primero, saber determinar estos desplazamientos. Si yo no sé determinar estos desplazamientos, no voy a poder resolver nunca esta ecuación. Porque va a ser una ecuación donde los términos independientes y el coeficiente no los voy a conocer. Así que lo que nos queda todavía es poder resolver estos desplazamientos en mis sistemas isostáticos. Y la segunda cosa es, che, Luis, pero el giro en A, en el hiperestático, ¿cuánto vale? Porque si no, si yo voy a resolver los desplazamientos en los isostáticos, y el giro en A, en el hiperestático, ¿cuánto vale? Eso debería depender de las condiciones de vínculo que tenías y que sacaste, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, No en este gira. caso, No, esto es en el sistema hiperestático, es en el sistema hiperestático. Voy para atrás, voy para atrás. No gira. Está empotrado, no gira. Exactamente, exactamente, chicos, está empotrado, no gira. Espera, vamos a ir. Acá estamos. Claro, este es el giro en A en el hiperestático, ahí tengo un empotramiento, no gira. Este es el desplazamiento vertical en B, donde tengo un móvil, no se puede desplazar. Y acá no tengo la articulación, hay continuidad del material. Por lo tanto, lo que me estaba faltando era esta precisión. Así que este lado de la igualdad ya lo tengo resuelto, me falta ahora aprender a determinar estos y a calcular estos desplazamientos en sistemas isostáticos y en sistemas isostáticos deformables, que ustedes hasta el cuatrimestre pasado sabían determinar desplazamientos en sistemas isostáticos rígidos, pero no en sistemas isostáticos deformables.
Y eso es lo que vamos a ver en un rato más. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, generalizando esto, el método de las incógnitas estáticas consiste en lo siguiente. A ver, acá hay una consulta. Quedan 2 minutos. Bueno, ahora cuando... Sí, 1 minuto y medio. Bueno, hagamos una cosa. No, a ver, cerremos esto que queda muy poquito. A ver, el método de las incógnitas estáticas consiste en lo siguiente: en descomponer un determinado esquema estructural estáticamente indeterminado en otros sistemas estáticamente determinados y calcular alguno o varios efectos en el esquema indeterminado como suma de los efectos en los esquemas estáticamente determinados. ¿Entendido? Generalizando esto, bueno, ahora sí voy a cortar porque el otro pensé que me iba a llevar unos 5 minutos más o menos. Cortamos y nos enganchamos enseguida. ¿Les parece? Perfecto. Bien, vamos.